Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Y en este videoprograma quiero hablar de este tema que es tan interesante. Y es que, miren, para que vean nada más el nivel con el cual la regla con que se mide, por así decirlo, a unos y otros es totalmente distinta. Y nada más para muestra un botón y sobre todo, qué medio de comunicación que es The New York Times, qué personaje escribe, es Enrique Krause. Y vaya, bueno, él ya ha estado metido en un sinfín de cuestiones que van en contra del gobierno mexicano, que van, obvio, de la actual administración. Ojo, que él ha sido uno de los alfiles que defiende prácticamente el status quo por medio del cual se ha saqueado este país. Vamos a ver, él ha estado metido en temas como lo de la Operación Berlín. Él ha hecho muchísimas situaciones de operaciones totalmente antidemocráticas que él aboga y dice, ay, necesitamos la democracia, vaya, le está diciendo, y el titular que ponen, vaya, me sorprende, ¿no? Dice, mira, ¿puede Biden ayudar a contener el declive democrático de México? El presidente de Estados Unidos podría persuadir a Andrés Manuel López Obrador de qué valores comunes hacen buenos vecinos y más si son socios y amigos, ¿no? Nada más vean eso. ¿Quién es este personaje? Chéquenlo, creo que por ahí tengo todavía ese videoprograma de la Operación Berlín, que es de qué trata, quiénes son los personajes que se coludieron entre las altas esferas del poder económico en México, muchos de los grandes empresarios que prácticamente controlan el país. Bueno, ahí desde el que Andrés Manuel López Obrador era gobernador, bueno, en su momento, ¿no? Que no se les decía gobernadores cuando estaban en la Ciudad de México, que no era Ciudad de México, sino el Distrito Federal, aquel que estaba como jefe de gobierno. Ya desde ahí se estaba manejando todo. Vaya, venía desde muy arriba la orden de evitar que llegase a la presidencia. Todos sabemos la historia, pero vamos al artículo. ¿Qué es lo que nos interesa? Y es para dejar nada más de en entredicho todo esto, todo lo que hemos tratado, todo este tema de cómo hay gente a la que efectivamente sí le aplican la censura, sí le aplican la ley, sí dicen, oye, no, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo, eso es edición, eso es estar pues llamando a un golpe contra la democracia. Aquí en México esto que le está pidiendo, y vaya, más adelante en el artículo lo habla, se hizo perfectamente, vaya, incluso hasta Andrés Manuel López Obrador lo ha estado tratando desde que estaba, ¿no? Ahí en esos momentos, esos conservadores que se les dice. Aquí en México, ¿cómo estaban alegando para que trajeran, vaya, un personaje de la realeza, un Maximiliano, para que nos viniera a dominar a nosotros, para que nos viniese a gobernar? Pero realmente lo que no querían era tener un gobierno liberal que quitara totalmente los privilegios que tenían los grandes hacendados y todos los grandes intereses que habían detrás de esta nación. Bueno, es parte de lo mismo, ¿no? Ahora sí, todos que paguen impuestos por igual, todos que tengan las mismas posibilidades, ¿no? Pero vamos a ir viendo por dónde va todo esto, porque para que quiero que vean parte del artículo en donde cómo se expresa, cómo tergiversa todo esto, y hablando de esto, de cómo, pues sí, efectivamente, el 2022, cómo va a marcar el 200 aniversario de las relaciones oficiales entre nuestras dos naciones, en donde la democracia y el Estado de Derecho en México, bajo el régimen personalista, así le pone, del presidente López Obrador, debemos de trabajar para salvaguardar esta libertad, ¿no? Entonces dice, habla sobre este tema, ¿no? Lo que había sido la anterior administración en Estados Unidos, cómo se mostró frente a México, y donde, bueno, habla de la llamada que sostuvieron, donde Biden, pues sí, había hecho el compromiso de que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pues es esto. Se comprometió a honrarlo y a discutir formas de colaboración en temas como lo que es la migración, respuesta y recuperación por la situación que estamos pasando sanitaria y sobre el cambio climático. ¿Ok? Ese es el tema
Cambio climático, ya he hecho un sinfín de videoprogramas sobre este tema, cuál es el plan de Joe Biden, cómo es que quieren prácticamente cambiar totalmente en el planeta pues la forma de la generación de la energía. Ya hemos hablado ampliamente, pero bueno, ¿qué dice acá? Biden haría bien en agregar la promoción de leyes que detengan el flujo pues de estas armas, ¿no? Que llegan a México desde Estados Unidos. Y por su parte, López Obrador, AMLO como es conocido, debe de disipar la incertidumbre que rodea el sector energético, donde la aprobación de una nueva ley que da la preeminencia a Pemex y a CFE. Esto es, ya tengo un video específico sobre esto, sobre cómo se aprobó la nueva ley de la industria eléctrica. Chéquenlo por favor. Y ojo con lo que pone. Porque esto es mentira, esto es tergiversar la información. Dice, las compañías estatales de energía, privilegiando el uso de combustóleo, entra en conflicto con el TEMEC, ¿no? Es decir, con todas estas situaciones que ellos están teniendo en el sentido de que quieren. Y ojo, que en el TEMEC viene esta cláusula. México es libre y soberano en cómo hacer sus políticas energéticas, en cómo decidirlas de acuerdo a su constitución. ¿Ok? Por eso es que les urge que nos metan al Acuerdo de París, esa parte, meterlo al TEMEC. No está, ya está firmado, Quieren cambiar las reglas del juego. Y esto que dice combustóleos es una total mentira. Lo que quieren poner en primer lugar son las hidroeléctricas. Algo que se dejó y se abandonó precisamente para dar paso a la industria del gas natural, a la industria de todas estas energéticas como Iberdrola, como Avangrid. Así que amigos, vamos viendo cómo esto dices, a ver, mira el medio de comunicación que te dice en otros días, no piensen críticamente, dejen que estos medios nos informen y bueno, si ves alguna otra cosa simplemente vete a Wikipedia, infórmate por Wikipedia y nada más, ¿no? Olvídate de pensar, olvídate de hacerte cuestiones en la... No necesitamos eso, porque vean lo que ha causado, ¿no? Se dan cuenta como gente como Enrique Krause, ¿cómo tiene el permiso de escribir esto en primer lugar ahí? No, dices, oye, pero es que no es medio serio, donde tienes que decir todo de manera objetivamente. ¿Cómo? O sea, ahí simplemente por ese párrafo que está ahí, yo podría decir, si dijeran, oye Pablo, tú vas a hacer de todos estos verificadores, ¿no? Y podría decir, ok, yo voy a ser verificador y por X o Y, todo esto, obviamente, respaldado, yéndome al artículo tal de esta firma de este TEMEC. Por esto, es que eso es mentira, ¿no? Y le pones un strike y obviamente se va esto, ¿no? Pero dense cuenta. Ok, Biden y López Obrador son ambos hombres de fe y fue una buena señal que en la reunión se invocaran símbolos religiosos y seculares del pueblo mexicano. En el mismo espíritu, Biden puede transmitir a López Obrador el mensaje de que nada ayuda más a una buena vecindad que los valores compartidos, sobre todo si los vecinos son socios y amigos. Y Biden ha probado esto, justamente tumbando muros y dando la bienvenida a los inmigrantes. Chequen si ha cambiado algo, pues en los últimos días, si cerraron aquellos centros. Bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Solo investiguenlo. De qué tanto se quejaban, ¿no? ¿Qué fotos aparecían ahí de estos chicos, ¿no? Y esas como cárceles. Pero bueno, vamos a volver a esto. Una asociación fructífera va a depender de que ambas partes defiendan los valores comunes de la libertad y la democracia y el Estado de Derecho. Ambos países atraviesan emergencias nacionales provocadas por esta situación del virus y exacerbadas por la polarización política. Amigos, en México, una vez más, hablando de esto que le está diciendo, esto de la democracia, esto del Estado de Derecho, tenemos el presidente que lo está respetando, tenemos el presidente que no se está saltando y no está presionando como en otros momentos. Hoy, ministro, juez que se dice atacado, en su momento sacó este artículo. Felipe Calderón me presionaba, ¿no? Y a ver, todo lo que se hizo esta reforma de la ley de la industria eléctrica pasó por el presidente.
y pasó por los más de 500 personajes del poder legislativo, tanto senadores como diputados. Fue una operación democrática que está justamente puesta en el T-MEC, respaldada en el T-MEC. Así estamos. Y una persona, un solo juez, fue el que tumbó todo esto, de manera antidemocrática. Amigos, chequen nada más dónde se está viendo afectada la democracia y uno de los valores de la libertad. Aquí en México, el poder judicial. Aquellos que incluso acaban de liberar a Mario Marín. Chéquenlo, busquen. Los dioses del Edén, ¿no? De Lidia Cacho. Nada más quiero que vean eso. Y esto de, pues, la polarización de la sociedad, ¿no? ¿Por dónde ha venido esta subversión ideológica? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Quiénes manejan estos grupos? ¿Quiénes les proveen, no? ¿Quiénes controlan las redes sociales? En el caso de México, ¿quién controla Twitter? Un personaje ligado a la ultraderecha del partido Acción Nacional. Pero volvamos. Dice, mientras que en los Estados Unidos, encabezados por Joe Biden, trabaja para fortalecer el sustento institucional de su democracia liberal, la joven democracia mexicana, porque bueno, obviamente apenas llevamos 2 años de democracia en nuestro país, apenitas, estamos por cumplir ya 3 años, pero apenas llevamos 2 años en que México tiene a su primer presidente elegido democráticamente. Dice, encabezada por un líder populista que atiza la polarización y continúa declinando bajo su deriva autocrática. Este fenómeno podría ahondarse si su partido triunfa en las elecciones legislativas intermedias que se llevarán a cabo en junio. Y en este sentido, a ver, ¿polarizando? El país ya estaba polarizado. El país simplemente vivía bajo una especie de niebla que cubría y que no permitía a nadie quejarse. Aquel que se quejaba, ¿cómo te llamaba, no? No te quejes, échale ganas, levántate más temprano. El pobre es pobre porque quiere, ¿no? Bueno, son los mismos argumentos que hoy en día lanza la ultraderecha para quejarse. Del por qué, cómo es posible que ahora sí tienen que pagar impuestos, cómo es posible que se les están viniendo abajo estas grandes, pues, este pillaje, ¿no? Que de cierta manera ellos dicen que es inversiones. Pero cuando te metes a ver cómo eran estos contratos en el CFE, cómo eran los contratos de los distribuidores de medicamentos en el sector salud, cómo eran los contratos en la obra pública, vaya, todo estaba enquistado, todo sigue enquistado más bien. La cosa es como se están construyendo ahora sí instituciones que estén defendiendo al país, a la patria. Entonces ya les da miedo. Entonces ya no pueden. Entonces llaman a la sedición. Porque obviamente los rufianes estaban y algunos siguen ahí. Dice, mira, López Obrador ganó las elecciones y habla de esto, ¿no? De las elecciones que se van a llevar a cabo en junio. Que todos sabemos que va a ganar por amplia mayoría una vez más Morena. Y donde se tuvieron que juntar, ¿no? Que el PRI, que el PAN, que el PRD, que Movimiento Ciudadano, que vaya, un sinfín de... ¿Qué dices? Ay, es que cuidado porque Morena es el nuevo PRI, que no sé qué. Pero voten por la alianza con el PRI. Y dice, López Obrador ganó las elecciones de julio del 2018 con un 53% del voto. Su mandato sexenal concluye en 2024 y el electorado dio a su partido y a sus partidos satélites la mayoría relativa en el Senado y una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Obviamente, porque eso se le llama democracia. Obviamente, porque nadie confía en el PAN, ni en el PRI, ni en el PRD, ni en sus partidos satélites. Por obvias razones. Y obviamente ese 53% fue mucho mayor. Todas las encuestas sacaban que estaba con un nivel arriba del 80%, ¿no? Incluso las cuchareadas sobrepasaba el 70%.
Pero volvamos. Digo, si tú no me crees a mí, checa las encuestas que estaban en ese momento. Incluso había unas muy divertidas donde, pues, obviamente, las que son de parte del sistema. ¿Quién paga la encuesta? Estas de Mitofsky y demás. Decían que Anaya iba a ganar. Volvamos. Dice, las elecciones de junio renovarán la Cámara de Diputados en nuestro Congreso bicameral, así como 15 de las 32 gubernaturas en el país. Y del resultado de estas elecciones dependerá la consolidación de la democracia mexicana o de la vuelta a una nueva versión del Partido Revolucionario Institucional, que se estableció un régimen autoritario que dominó la política mexicana del 29 al año 2000. A ver. ¿Y qué pasó cuando volvió? En 2012, comprándola, ¿no? Pagando. ¿Cuánto dinero se derrocharon en darle a la gente 500 pesos? Tanto en monederos rosas, en cuestiones de que, pues, ahí está tu torta, tu frutzi con los 500 pesos, en físico. ¿Cuánta gente no? Bueno, todos sabemos esa historia, pero volvamos. Esta experiencia con el PRI nos enseñó que un sistema de partido único no valora especialmente la democracia, la libertad y un Estado de Derecho. Si las elecciones legislativas confirman su poder total sobre el Congreso, López Obrador las valoraría aún menos, y el gobierno de México se habrá convertido en el dominio de un solo hombre. A ver, ¿cuál dominio? Cuando toda la gente vota por algo, es precisamente porque no quiere que esta gente que quiere seguir teniendo estos grandes privilegios, que no se sienta igual que tú, porque ellos dicen, ¿yo por qué tendría que pagar impuestos? ¿Yo por qué tendría que participar para sacar mi beca del CONACYT? ¿No? Si esto es para mis cuates, para mis familiares, los grandes puestos ya están reservados para los amigos, conocidos, familiares, compadres, en las altas esferas del poder político, ¿no? ¿Por qué? Entonces, pero si las próximas elecciones el gobierno pierde la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, México recuperaría cierto equilibrio en los poderes. De no ser así, sería difícil que mantenga su autonomía institucional democráticas clave, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, órgano que promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Y, a ver, justamente el que no permite este acceso a la información del caso de Emilio Lozoya, ¿no? Este caso, que es clave justamente ahorita. Este caso, en donde Odebrecht y un sinfín de otras situaciones están en juego, precisamente para que la justicia no pueda decir, esto no procede. Ahí está, ese es el INAI. El siguiente es el Instituto Nacional Electoral, que organiza y supervisa el proceso electoral en todo el país. Ojo, que quiere impulsar la forma de que el voto sea totalmente electrónica. ¿Se acuerdan de cuando se cayó aquí en México el sistema? Bueno, y con frecuencia López Obrador ha ejercido presión pública sobre ambas instituciones. Ha hecho presión precisamente por las arbitrariedades que hemos estado comentando, por cuestiones en donde hay un sesgo enorme, en donde aunque haya comprobado totalmente todo esto de la compra del voto en 2012, mira, ahí no pasa nada. En donde se comprobó en el 2006 cierta situación, ahí no pasa nada. Pero no fuera acá, ¿verdad? Es el mismo caso que aplican en las cuestiones de la censura en cualquier red social. A unos sí, pero a otros no. Entonces, ha anunciado su intención de disolver la primera, es decir, el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y en cuanto a la segunda, porque obviamente él ya ha dicho que esto es una duplicidad de funciones que puede brindar la Secretaría de Gobernación. Dice, mira, en cuanto a la segunda, el refrendo de su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados podría facilitar su control con vistas en las elecciones presidenciales del 2024 y el 2030, maniobra que disminuiría la credibilidad del proceso electoral. Ojo, ¿por qué viene hasta el 2030? ¿Que acaso saben que el 2024 ya está ganado? ¿Ya está ganado por el que sigue de López Obrador?
¿O por qué 2030? Y él dice, López Obrador sencillamente no cree en el Estado de Derecho para resolver problemas mexicanos. Por el contrario, se comporta a veces como si él encarnara el Estado y la ley. El presidente de México es un populista de izquierda que ve con desdén el consumismo capitalista y proclama su interés por los pobres. Pero sus políticas económicas, que han incrementado la desigualdad y la pobreza durante la pandemia, guardan semejanzas significativas con las de Trump. Ojo aquí. A ver, para nada está haciendo lo mismo. Aquí no tenemos eso que ellos tienen, que es la de imprimir dinero a diestra y siniestra, llevando la inflación a niveles que no nada más ponen en riesgo su nación, sino que incluso hasta China ahorita ya se está quejando sobre este paquete de 1.9 billones que se están emitiendo, que se están ya dando. Esto va a afectar el equilibrio mundial. Esto ya lo he tratado en muchos videoprogramas sobre el tema de la inflación. Y aquí, obviamente, el más liberal en todos estos sentidos ha sido López Obrador, en donde el mercado se regule, en donde obviamente empresas como el caso de los cines, que dices, oye, ¿para qué vas a estar rescatando a todos estos súper ricos? Que incluidos en esto, uno de los dueños, que es el dueño de Cinépolis, que estuvo de la mano de Enrique Krause para la Operación Berlín y que ha estado en un sinfín de otras operaciones similares en contra del presidente. ¿Ustedes creen que eso es la democracia? ¿Ustedes creen que esto, que es una empresa zombie, debería de ser rescatada? El caso, por ejemplo, de FAMSA, el banco que prestaba créditos a los pobres, pero en el sentido de que saben que no pueden pagar y por lo tanto, como el riesgo es tan alto, las tasas de interés son arriba del 100%. En ese sentido, amigos, quebraron con eso. Obviamente, ¿no? Porque se habían endeudado más allá de la cuenta. No tenían lo que les pedía la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de tener de mínimo un 10% de esto, de esta capitalización, y tenían un -6. En Estados Unidos se enteraron y bueno, qué bien, la quiebra. Tuvieron que rescatar, pero simplemente a los grandes. A los pequeños ahorradores perdieron totalmente sus ahorros por haber estado en ese banco. Imagínense, ¿ustedes creen que ese tipo de cosas es para rescatarlo cuando la culpa fue de ellos? Así nos podemos ir con un sinfín de grandes empresas que dices, en esta situación, estar imprimiendo dinero para esto no se puede. Menos en un país como México, que los préstamos internacionales son de mucho tasa de interés. En el primer mundo obviamente se puede, porque las instituciones, como en caso de Estados Unidos, la Reserva Federal, pues puede prestar, puede aplicar todas estas flexibilizaciones cuantitativas del dinero, de imprimir sin ningún problema. En el caso del BCE, con la Unión Europea, mismo caso, puede volver a imprimir y bueno, sabe que son sus miembros y les presta. Pero a las naciones en vías de desarrollo, a las que tienen que acceder a todos estos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, ¿cómo nos va? Ahí tengo ese documental para que lo chequen. Ok, volvamos aquí. Ha polarizado a su país, degradó el lenguaje político, mintió, defendió su realidad alternativa contra las noticias falsas y atacó a la prensa. A ver, casi todo lo que sale cada semana en la prensa tradicional termina siendo un montaje o noticias falsas, que ha sido Lore de Mola, que incluso ya se ha diluido como comunicador a pasar a un espectáculo junto con un payaso que ya vimos broso. ¿En verdad? Y estos críticos que dice, los insultó. ¿Cuándo los ha insultado? Simplemente les ha dicho lo que son, ¿no? Gente que ganaba millones. Ahí salieron los cheques de Aguilar Camín, él pidiéndole esta ayuda solidaria, y lo pone entre paréntesis, ¿no? Dirigida a Carlos Salinas de Gortari en su momento, es decir, dame chayote, maestro. ¿Ustedes creen que eso es la prensa? ¿Esos son los críticos? Sigamos, dice, subordinado al Senado,
evadió la transparencia, incrementó su control sobre el sistema de justicia, imperó sobre su partido y desacreditó al sistema electoral. A ver, ¿cuál control sobre el sistema de justicia si ahorita estamos viendo este caso de que los jueces se están saltando la democracia? Y obviamente tienen que ser reformados, porque peligra nuestras libertades y nuestra democracia. Esto de imperar sobre el partido, ¿no ven lo que está pasando dentro? ¿Cómo se están peleando por el poder? El presidente ni se mete en eso. Si yo soy presidente, yo no me digan nada del partido, yo ya no soy de ahí, absolutamente nada. Ahí que ellos se arreglen, que la democracia se solucione y que la gente decida. Ay, no. Vamos a continuar. Mira, antes de esta situación del virus, el pobre desempeño del gobierno era patente en temas sensibles. Pero en este año difícil, las cifras son aún más graves. El PIB bajó en 8.5%. Se perdieron 3.25 millones de empleos. Y a pesar del encierro provocado por esto, hubo 35,000 personas que ya no están con nosotros. Ojo, amigos. En este caso, todas las economías del planeta han caído en la peor brecha de toda su historia. El caso de Alemania, el caso de Inglaterra, Gran Bretaña, el caso de Francia, el caso de Italia, el caso de Estados Unidos, el caso de Japón. ¿No? ¿Por qué nada más nosotros somos los malos? Incluso ahí tienen temas más complejos. En este sentido, por las deudas que se vienen. Aquí continúa, López Obrador se ha rehusado a decretar el uso del cubrebocas, a pesar de haber contraído el mismo este bicho. Tras su recuperación, reapareció sin en sus habituales conferencias de 2 horas diarias. Y de acuerdo con algunas estimaciones en México, pues se han ido, y pone el número de las personas que se han ido, ¿no? 193,000. Pero fuentes confiables sugieren que el saldo podría ser 70% superior a dicho reporte, ¿no? Fuentes confiables, ojo. Dice, a lo largo de las décadas, México construyó una red de vacunación. En 2018 en el país se vacunaban a 105 millones de personas contra 3 enfermedades infecciosas como la tuberculosis, sarampión y la influenza. Y sin embargo, México enfrenta una crisis humanitaria por la falta de estas que es atribuible al gobierno. Oye, a ver, si ni siquiera hay la suficiente distribución mundial de los insumos básicos como las jeringas para esto, ¿no? Amigos, vean nada más el grado de tergiversación, de falacias, de sofismas que hay aquí. Dice, después de su elección, López Obrador desmanteló la red de inmunización. Y ahora varias zonas del país pues llevan a cabo a través de un grupo de jóvenes leales a él. Los resultados arrojan un cuadro elocuente. Al día de hoy, solo el 2% de casi 137 millones han recibido menos de una dosis contra esto. A ver, aquí tenemos un contrato elevado con Pfizer, con AstraZeneca, con Sputnik. ¿Y cuántas han llegado, no? O sea, nada más dense cuenta en este sentido. ¿Cuántas ha mandado Pfizer desde Estados Unidos? Ninguna. Nos las han tenido que mandar, me parece que desde Bélgica o de Holanda. Nada más para que tengan en cuenta eso. O sea, esto es como, por ejemplo, que dices, ok, bueno, tú vas a vender gasolina, ¿no? Una gasolinería. Ok, está bien. Tú eres el gobernante. Tú tienes que distribuir en tu gasolinería. Ok, bueno. La realidad de México. ¿Cuánta gasolina importa México para vender, para consumo propio? Más del 80% de la gasolina que se consume en el país es importada. Ok, entonces, ¿qué pasa? Como lo que sucedió en el caso de Texas, ¿no? Porque ahorita está subiendo también la gasolina. Es todo eso que pasó, frenó de un momento las refinerías en todo el estado. La mayor refinación de hidrocarburos de Estados Unidos. Eso nos pasó a afectar a nosotros. Bueno, ¿qué pasó con el gas? ¿No? Es más, se bloquearon las exportaciones. Incluso hasta su gobernador dijo, está prohibido que exporten a México gas natural. Y cuando se empiezan a surgir nuevos clientes, como el caso de que Venezuela nos quería proveer, ay, perdón, ya no, que siempre sí. ¿No? ¿Cuánto se vendía el BTU de gas natural en Texas
de $3 y llegó a pasar a, me parece, cerca de 8,000. Imagínate esa disparidad, $5,000. Ya que es la más segura, ¿no? $5,000. Esa enorme disparidad del precio llevó a la quiebra a una de las empresas de energía más viejas en el estado de Texas. Y obviamente endeudó enormemente a muchos de los usuarios. Precisamente por eso. Entonces cuando dicen, no te podemos proveer, ¿no? ¿De quién es la culpa? ¿Tú como el dueño de esta gasolinería para surtir? ¿O de los que no te han surtido del insumo? Y por otro lado, ¿por qué si tú tienes en tu país o en tu zona el poder refinar, tienes petróleo, por qué mejor no decides dejar de depender y evitar tener este tipo de situaciones vergonzosas, embarazosas, ¿no? Ahí está. ¿Y quienes desmantelaron el aparato en este sentido de salud? ¿Desde cuándo fue, no? ¿Quiénes fue? Fueron ellos. Chequen cómo estaba todo, chequen las noticias, googleen, amigos, eso es importante. Entonces, aquí comenta, bueno, si el partido de López Obrador gana la mayoría de la Cámara de Diputados dándole una nueva cuenta de poder absoluto, México será gobernado por una nueva versión autocrática del PRI. Y a lo largo del siglo XX, Estados Unidos permaneció indiferente al sistema autoritario de México. Biden debe de pensar esta vieja actitud. El futuro de México lo decidiremos los mexicanos, pero independientemente de los resultados electorales, el diálogo entre ambos líderes puede resultar benéfico. Es decir, sabe que van a perder, ¿no? Sabe que la gran mayoría del pueblo hemos despertado. Sabe que la gran mayoría de los mexicanos que estamos aquí y los casi 60 millones que existen allá en aquel país, sabemos lo que queremos para nuestra nación. Dice, mira, Biden puede limitar las tendencias autoritarias de López Obrador y promover un enfoque de moderación que sería mucho más beneficioso para las relaciones bilaterales, para los propios mexicanos. Biden ha insistido, y con razón, ¿no? En la unidad como el camino hacia adelante entre vecinos. En su discurso de inauguración lo dijo claramente: comencemos por escucharnos unos a los otros, por oírnos los unos a los otros, por mostrar respeto los unos a los otros. Ojo, es que es eso, ¿no? No porque esta razón de la cancelación, que lo estamos viviendo en carne propia gran parte, no nada más en Estados Unidos, sino aquí. Para López Obrador, quien se tragó los insultos de Trump a los mexicanos cuando nos llamó, bueno, ya saben, ¿no? Esto de los bad hombres, no lo puedo decir, no porque no quiera, sino porque la plataforma prohíbe ese tipo de términos. Pero continúense. Debería de ser más sencillo escuchar las palabras de la unidad y la moderación. Si aplica estos valores dentro de México y en su relación con Estados Unidos, en 2022 mexicanos y estadounidenses celebraremos juntos su aniversario y pondrán un ejemplo para toda la región. Sería una desgracia perder esta oportunidad. Exactamente. Deberemos de unirnos. Deberemos de ser un ejemplo para toda la región. Unirnos como latinoamericanos. Unirnos con todo el cono sur que tanto tiempo hemos permanecido de cierta manera muy alejado de los mexicanos, de todos nuestros vecinos. No debemos de hacerlo. Debemos de ser fuertes. Debemos de empezar a cambiar este tipo de situaciones. Y bueno, una vez más, ¿cómo es que esta clase de antidemocracia, como este llamado, ¿no? Es esto donde dice Biden puede limitar las tendencias autoritarias, donde a lo largo del siglo XX Estados Unidos permaneció indiferente al sistema autoritario mexicano, donde Biden debe de pensar esa vieja actitud. O sea, eso es instigación a una intervención por la democracia en México. Dense cuenta, amigos míos, lo que está pasando. Esto ya ocurrió, ¿no? Krause es el nuevo Juan Nepomuceno Almonte. Y aquí, amigos, es esto. Decirle al príncipe Harry que venga como emperador. ¿No? ¿Ustedes qué piensan con esto? Vaya, en verdad es que vemos a la oposición y no tienen nada.
no tienen credibilidad, no tienen apoyo de la gente. Vaya, nada más date cuenta el caso de este Anaya. Cómo en todos estos discursos y estos lugares a los que supuestamente visita están completamente vacíos. Solamente están los extras con los que sale, porque obviamente le tiene pavor a la gente. Este tipo de gente jamás sale en los tumultos, porque obviamente saben lo que son. Y en todo esto tú los ves y la gente con esas muecas de farsa, otros totalmente serios. Cuando comparas y ves un líder que sí es apoyado por la gente, todos rodeándolo, llenos totales. ¿Se acuerdan el caso de Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón? ¿Cómo eran sus reuniones? Donde no asistía absolutamente nadie más que sus familiares y amigos. Y eran bien poquitos. Y donde tenían que tomar fotografías muy cercanitos y así con el ángulo. Y de repente alguien desde lejos los tomaba y los echaba de cabeza. Así son todos ellos. Todos estos que nos llaman a todos los demás que somos unos nacos, que somos unos morenacos, que dense cuenta. O sea, llaman por la unidad, como el caso de la que quiere ser gobernadora en Baja California, ¿no? Está Lupita Jones. Y las formas de expresarse y denigrar a la gente. Y esto después, ojo, de haber dicho por la unidad y que no hay que dividir. Solo dense cuenta. Esto es, amigos, una muestra más de cómo la vara con la que miden no es la misma. Solo cuando eres parte de. Así que, amigos, para la Granja Humana MX se retira Pablo. Y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego, amigos míos.